Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos. En este vídeo del tema de análisis básico de algoritmos vamos a hablar sobre las reglas prácticas para calcular el coste de los algoritmos iterativos. La pregunta es, ¿cómo se calcula el coste de un algoritmo iterativo como este? Bueno, pues la primera regla es que hay que definir cuál es el tamaño del problema. En este caso, el tamaño del problema va a ser la longitud del vector de entrada, la longitud de v. Nos vamos a referir a este valor como n. La segunda regla es que hay que calcular el coste de cada una de las instrucciones y luego irlo acumulando. En nuestro ejemplo, tendremos que calcular el coste de este for, para lo cual necesitaremos calcular el coste del while, el coste de todas y cada una de estas instrucciones, el coste del if, el coste de esta, ver cómo afecta el coste de este y este para calcular el coste del while, etc. Así que vamos a ir viendo cómo se calcula el coste de cada una de estas instrucciones. En primer lugar tenemos las instrucciones u operaciones básicas, que son aquellas que no dependen del tamaño del problema. Por ejemplo, tendremos las operaciones de entrada-salida, las asignaciones y las expresiones, siempre y cuando no dependan del tamaño del problema. El coste de todas estas operaciones básicas será constante, es decir, que estará la función de coste en el conjunto orden de 1. Vamos a ver en nuestro código qué operaciones básicas podemos identificar. Pues la primera sería declarar una variable entera y asignarle el valor de 2, calcular esta expresión, incrementar el valor de i, asignar p a i. Lo mismo para la variable x a la que le asignamos v de i. Recordemos que es posible acceder a los componentes de un array en tiempo constante. Luego, esta instrucción es básica, no depende de la longitud de v. Esto también es una operación básica. Esta. Realizar esta operación también es básica. Podemos acceder directamente al componente pésima y a la componente p menos unésima del valor v, del vector v, perdón. Esta asignación, esta y esta son operaciones básicas. Todas estas sentencias que hemos coloreado en color verde tienen un coste constante, es decir, no dependen del tamaño del problema. Ahora bien, estamos considerando el coste de cada una de ellas por separado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ejecutamos una a continuación de la otra? Eso es lo que se denomina composición secuencial de sentencias. Son varias sentencias que se ejecutan en secuencia. Primero S1, luego S2 y así hasta S sub n. ¿Cómo calculamos su coste? Pues para ello tenemos que calcular el coste de cada una de ellas por separado. El coste de S sub 1 vendrá dado por una función c de S sub 1 que pertenecerá a un determinado orden. El de c de S sub 2 a otro orden y así sucesivamente hasta el de c de S sub n. Y luego hay que sumar los costes. Es decir, tendremos que sumar orden de c de S1, orden de c de S2 más orden de CSN. Ahora podemos preguntarnos, pero hombre, estos son conjuntos. ¿Cómo podemos sumar estos conjuntos? Bueno, pues vamos a definir la suma de órdenes. ¿Cómo definimos esa suma de órdenes? Es decir, ¿cómo definimos el conjunto orden de f más orden de g? Pues directamente es el orden de la suma. Orden de f más orden de g es el orden de f más g. O sea, es el conjunto más grande de los dos. Por ejemplo, si queremos calcular orden de n cuadrado más orden de n, podemos verlo como orden de n cuadrado más n, que sería orden de n cuadrado, o bien directamente como orden de n cuadrado, porque orden de n está incluido estrictamente dentro de orden de n cuadrado. Así pues, volvemos a nuestra pregunta, ¿cómo sumamos esos costes? Bueno, pues lo que tendremos que hacer es decir que es el máximo en i del orden de c de S sub i. Intuitivamente, ¿qué es lo que está diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que el coste de una secuencia de sentencias viene marcado por el coste de la sentencia más costosa. Así pues, aquí que teníamos en esta línea, tenemos varias sentencias que son de coste constante. Cuando las juntamos,
todo es de coste constante. Aquí tenemos una sentencia condicional que se ejecuta antes de una sentencia de asignación que también es de coste constante. Pero como aún no sabemos calcular el coste de la sentencia condicional, no podemos calcular el coste de esta composición secuencial. Así pues, vamos a ver cómo se calcula el coste de las sentencias condicionales. En primer lugar, vamos a ver la sentencia if. ¿Cómo se ejecuta una sentencia if? Bueno, pues esto equivale a o bien calcular E y ejecutar S1 si la expresión E es cierta, o bien calcular E y ejecutar S2 si la expresión E es falsa. Es decir, o bien ejecutamos E S1, entendiendo ejecutar E como calcular el valor de esa expresión, o bien ejecutamos E S2, es decir, tenemos dos posibles composiciones secuenciales. El coste va a ser el coste máximo o bien de esta o bien de esta. Así pues, tendremos que el coste de una sentencia condicional if va a ser el coste máximo de calcular la expresión, ejecutar S1 y ejecutar S2. Otro tipo de sentencias condicionales son las sentencias switch. ¿Cómo funcionan las sentencias switch? En primer lugar, se evalúa la expresión E. Se compara con un valor v1 y si coincide se ejecuta S1. Si no, se compara con un valor v2 y si coincide se ejecuta S2. Y así sucesivamente hasta tener que comparar con un valor v y si coincide se ejecuta S. O sea, podemos verlo como o bien calcular E y ejecutar S1, calcular E y ejecutar S2 o calcular E y ejecutar S. Así pues es una generalización de la sentencia if. El coste pues será el máximo de todas las operaciones que tendremos que hacer, es decir, el máximo entre calcular el valor de la expresión, ejecutar S1, ejecutar S2, etcétera, hasta ejecutar S. Volvemos a nuestro código y estábamos viendo cómo podemos calcular el coste de esta instrucción condicional. Bueno, pues la expresión se calcula en tiempo constante, porque la tenemos aquí de verde. Y las sentencias S1 y S2 también se ejecutan en un tiempo constante. Calculamos el máximo y tenemos que es constante. Y como a continuación teníamos una instrucción básica, que también era de coste constante, esta secuencia de instrucciones tiene un coste constante. El siguiente paso va a ser calcular el coste de esta sentencia, que es un bucle while. Así pues, ¿cómo se calcula el coste de un bucle? Pues vamos a ver cómo se calcula el coste de una serie de construcciones de bucles. En primer lugar, vamos a ver un for. ¿Cómo se ejecuta un bucle for? Pues un bucle for lo que hace en primer lugar es ejecutar la sentencia de inicialización ini. Vamos a dar una serie de vueltas y para cada una de esas vueltas vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a suponer que existe una función v que nos relaciona nuestro tamaño del problema, n, recordémoslo, con el número de vueltas. Es decir, vamos a dar una cantidad v de n de vueltas. ¿Qué hacemos para cada vuelta? Bueno, pues para cada vuelta calculamos la expresión e. Si la expresión e no es falsa, ejecutamos el cuerpo del bucle, incrementamos y volvemos otra vez al punto de calcular e. Si la expresión e es falsa, salimos y detenemos la ejecución del bucle. Así pues, el coste del bucle, ¿cuál va a ser? El máximo entre calcular la inicialización y multiplicar el número de vueltas por el coste de calcular la expresión, el cuerpo del bucle y el incremento.
Nuevamente, ¿cómo podemos calcular el producto de órdenes de complejidad? ¿Cómo definimos el producto de órdenes? Pues igual que en la suma. El producto de órdenes es el orden del producto. Orden de f por orden de g es orden de f por g. Así pues, si tenemos algo de coste lineal con respecto al tamaño del problema, que se repite un número de veces lineal con respecto al tamaño del problema, ese coste será cuadrático con respecto al tamaño del problema. Volviendo a las bucles, vamos a ver cómo se calcula el coste de un while. ¿Cómo funciona un while? Pues para cada vuelta vamos a asumir nuevamente que daremos una cantidad v de n de vueltas. Si la expresión e es verdadera, ejecutamos la sentencia s. Si no lo es decir, si es falsa, salimos. Nuevamente, pues vamos a dar un número de vueltas que estará en el orden de v de n y para cada una tendremos un coste que será el máximo entre calcular la expresión y ejecutar el cuerpo del bucle. Así pues, el coste será orden de v de n por el máximo entre estos dos costes de aquí. Por último, vamos a calcular cuál es el coste de un bucle de tipo do-while. ¿Cómo funciona un bucle de tipo do-while? Pues en primer lugar, ejecutamos s siempre una vez y para cada vuelta del bucle, nuevamente suponemos que damos una cantidad v de n de vueltas, calculamos la expresión e. Y una vez calculada, si no es falsa, ejecutamos el cuerpo y si es falsa, nos salimos del bucle. Es decir, la expresión del coste es la misma que la de un bucle while. Orden de v de n por el máximo coste entre calcular la expresión y ejecutar el cuerpo del bucle. Para ser exactos, deberíamos haber sumado a esta expresión el coste de ejecutar el cuerpo del bucle en sí, porque recordemos que se ejecuta siempre una primera vez, pero será siempre menor que el coste del bucle completo. Es decir, esto deberíamos sumarle el orden de c de s. Pero como esto de aquí está aquí dentro y encima multiplicado por esto de aquí, este factor no nos está aportando nada, con lo cual nos lo podemos ahorrar directamente. Volviendo a nuestro programa, tenemos que calcular el coste de este while. Bueno, pues la expresión e es de coste constante. El cuerpo del bucle es de coste constante. Así pues, solo nos queda ver cuántas vueltas va a dar como máximo. Esto va a ocurrir cuando p valga v.length, es decir, el tamaño del problema, n, y se cumpla siempre la condición del if, de forma que seguir siempre va a ser verdadero y se saldrá del bucle cuando p sea 1. Por lo tanto, el máximo número de vueltas va a ser n menos 1, es decir, estará en el orden de n. Así pues, el bucle entero va a estar en el orden de n y lo vamos a colorear de azul. A continuación, el coste de esta composición secuencial. Bueno, pues tenemos una serie de instrucciones. La más costosa, ¿cuál es? La más costosa es el bucle. Así pues, toda esta composición secuencial de instrucciones tiene un coste que depende linealmente del tamaño del problema. Seguimos ampliando y lo que queremos es calcular el coste del bucle for. Bueno, pues vamos a ver que el coste de la inicialización es constante, el coste de la expresión es constante y el coste del incremento también, mientras que el coste del cuerpo del bucle es lineal. Recordemos una cosa, el número de vueltas es v de length, v.length, es decir, n menos 1. O sea, el número de vueltas es lineal con respecto al tamaño del problema. Así pues, el coste del bucle va a estar en orden de n
que es el número de vueltas, por orden de n, que es el coste del cuerpo del bucle. Es decir, tenemos que el coste del bucle es del orden de n cuadrado, es decir, cuadrático con respecto al tamaño del problema. Como consecuencia, el coste del método ordenar va a ser cuadrático con respecto a n. Así pues, hemos calculado el coste de este método cuadrático con respecto al tamaño de su entrada, que está definido como la longitud del vector v. Un error muy común detectado en los exámenes es decir que el coste es cuadrático, pero no aportar ningún tipo de razonamiento como el que hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, el error más común es decir que es cuadrático, pero no decir con respecto a qué. Decir, es del orden de n cuadrado. Muy bien, ¿pero qué es n? Es lo más importante seguir esa primera regla. Primero, definir cuál es el tamaño del problema. Por último, vamos a ver cómo se calcula el coste de una llamada a un subprograma. Ese subprograma va a tener una serie de parámetros e1 hasta e(n). La ejecución de este subprograma puede verse como la composición secuencial del cálculo de e(1), el cálculo de e(2), el cálculo de e(n) y a continuación ejecutar el cuerpo del subprograma f. Es decir, el coste va a ser el coste máximo de esa secuencia de operaciones, el máximo coste entre calcular todos y cada uno de los parámetros del subprograma y ejecutar el subprograma en sí. Y con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto cómo son y cómo se aplican las reglas prácticas para calcular el coste de los algoritmos iterativos. Un saludo.